Bien, mi nombre es Julio César Flores Condori, estudiante de la Universidad de las Peruanas, filial Juliaca, de la carrera de Psicología Humana. Vamos a realizar un video explicativo de curso de neuropsicología, donde nos dejó un trabajo monográfico. Es sobre la exploración y evaluación psicopatológica de la psicopatología generada por la lesión o daño cerebral con secuelas cognitivas, ¿no? En este eh, vamos a ver sobre la epilepsia, vamos a ver las estrategias, formas de diagnosticar, ¿no? La rehabilitación psicológica, ¿no? Y los trastornos, ¿no? Las causas, los síntomas, todo eso. Para empezar, vamos a hablar sobre la epilepsia, ¿no? Vamos a ver qué es la epilepsia, ¿no? Es una crisis convulsiva, ¿no? Que abarcan a cualquier condición en la que se presentan episodios repetitivos, de convulsiones de algún tipo de epilepsia, ¿no? Es un término que describe los trastornos convulsivos, que no tienen una causa identificable como la enfermedad cerebral. No, es un trastorno convulsivo que afecta a cerca de 0,5% a la población, del 1,5%, ¿no? A ese rango, ¿no? De la población que presenta una convulsión en su vida, ¿no? Y puede afectar a personas de cualquier edad, ya sea niños, adultos, adulto mayor, ¿no? Entonces, la epilepsia implica, ¿no? Un estado crónico, ¿no? En lo cual los fenómenos paróxicos denominados crisis epilépticas, ¿no? Se suceden en forma reiterada, ¿no? O a lo largo del tiempo, sin que pueda detectarse, ¿no? O causa extracerebral. En el término epilepsia, implica un síntoma de difusión cerebral, ¿no? Y ¿no? Lo que se tiene, su origen es uno de los cambios breves y repentinos de funcionamiento del cerebro, ¿no? Por esta razón se trata de una afección neurológica. Dicha afección no es contagiosa, ¿no? Tampoco no es usada, ¿no? Por ninguna enfermedad, ¿no? No está causada por ninguna enfermedad o retraso mental. En algunas personas, ¿no? Con retraso mental pueden experimentarse ataques epilépticos, pero tener estos ataques no implica necesariamente el desarrollo de una deficiencia mental. Entonces, ¿no? En las consultas, ¿no? A veces, ¿no? El profesional tratante debe conocer, ¿no? Las características, ¿no? Relacionadas a esta enfermedad y sus manifestaciones de tipos, ¿no? Básicamente, tras la farmacoterapia, de modo que puede atender a una persona con epilepsia teniendo, ¿no? Los cuidados y tomando las medidas respectivas. Entonces, vamos a ver también, ¿no? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud, no? No indica que ¿no? Es una afección crónica producida, ¿no? Por diferentes etiologías, ¿no? Caracterizadas por la repetición de crisis debidas a una descarga excesiva de neuronas cerebrales, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Que es, ¿no? Crisis epilépticas, asociadas eventualmente a síntomas clínicos paradímicos, ¿no? Eso es lo que refiere, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué es una crisis, no? ¿Por qué se produce, no? ¿Cuál es la crisis epiléptica, no? ¿Por qué? Ese es, ¿no? A base de, ¿no? De que se indica que es una descarga paroxística, ¿no? De las neuronas cerebrales, suficiente para causar hechos clínicos, ¿no? Detectables que sean, evidentes para el sujeto o para un observador, ¿ya? Y vamos a ver también, ¿no? La etiología y factores de riesgo, ¿no? De la epilepsia. La epilepsia no sintomática, ¿no? Aquellos que tienen una etiología conocida, ¿no? Y epilepsias probablemente sintomáticas, ¿no? Criptogénicos, ¿no? Los que por sus características no clínicas son sospechosos de ser sintomáticos, pero que no pueden demostrarse su etiología. La epilepsia idiopática, aquellas que las que el paciente solo sufre crisis epilépticas sin otros síntomas o signos y sin anomalías cerebrales, ¿no? Estructurales, son síndromes dependientes de la edad.
y se les supone un origen genético. La herencia puede ser autonómica, dominante, con penetrancia variable, ¿no? Dependiendo de la edad, o porigénica. Tenemos también, ¿no?, síntomas o causas, ¿no? Vamos a ver las causas, ¿no?, de las epilepsias, ¿no?, que varían según la edad. Por ejemplo, una de las causas puede ser, ¿no?, la herencia, que se hereda un umbral, ¿no?, convulsivo más o menos alto, que es diferente en cada persona, y se cree que tiene una herencia porigénica, ¿no? Otro puede ser, ¿no?, factor genético también, ¿no?, que es una predisposición de presentar crisis comiciales, ¿ya? También tenemos otras causas que son, ¿no?, errores congénitos del desarrollo. Por ejemplo, ¿no?, malformaciones congénitas, hereditarias, errores en la migración neuronal. Tenemos, ¿no?, facomatosis, tenemos errores congénitos de metabolismo, ¿no?, hiperglucemia y muchas otras, ¿no? Y tenemos, ¿no?, una de las causas, anoxia cerebral, insuficiencia, aporte del oxígeno del cerebro, ¿no?, puede ocurrir. Por ejemplo, ¿no?, parto, infancia, convulsión febril de edad adulta, ¿no?, y enfermedades cerebrovasculares. Todas esas son una de las causas, ¿no? También tenemos una de las causas que son, ¿no?, traumatismos, encéfalos craneales, ¿no?, donde tenemos, ¿no?, duración de la amnesia postraumática, signos neurológicos focales, lesiones localizadas en suficientes cortical cerebral. También tenemos, ¿no?, por causa de, uno de los causas puede ser, ¿no?, por tumores, ¿no?, cuando un paciente tiene un tumor en la cabeza, o puede ser por un accidente, ¿no?, una caída que se haya formado poco a poco, entonces eso puede afectarle, ¿no?, a lo largo. Tenemos, ¿no?, primarios, secundarios, ¿no?, cuando son tumores, ¿no?, cuando recién se está iniciando, entonces ese tumor crece y ese afecta, ¿no?, al cerebro, y por esos motivos también puede convulsionar a un paciente, ¿no?, o puede hacer crisis epilépticas. Tenemos enfermedades infecciosas, ¿no?, también como meningitis de etiología diversa, encefalitis, meningitis y abscesos cerebrales bacterianas o parasitarios, ¿no? Enfermedades crónicas también, ¿no? También una de las causas son tóxicos, como puede ser, ¿no?, plomo por mercurio, monóxidos de carbono. Generalmente estos plomos, ¿no?, pueden ser personas que hayan trabajado en minas, ¿no? Por ejemplo, ahí utilizan bastante mercurio, ¿no?, en extracción de oros. También monóxidos de carbono, ¿no? Y, ¿ya? Entonces, todo eso lo que estamos mencionando es una de las causas, ¿no?, por lo que se puede producir la epilepsia, ¿no? ¿Ya? Y también vamos a ver clasificación y los tipos de crisis epilépticas, ¿no? Tenemos, ¿no?, se clasifican en varias, son síntomas prodrómicos, aura epiléptica, ¿no?, epilepsias, síndromes relacionadas con una localización, ¿no?, idiopáticas. Tenemos trastornos de procedidos o ocasionados por otros, ¿no? Epilepsias benignas de la niñez con punto contratemporal. Entonces, tenemos varias clasificaciones. Por ejemplo, también tenemos eh, una de las clasificaciones que vamos a hablar sobre sobre la epilepsia, es, ya, aquí, ¿no?, donde, quería comentarles también sobre crisis parciales, ¿no? Y cuáles son las características, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Crisis parciales simples, ¿no?, y su característica, ¿no? Cuando decimos crisis parciales simples, son, ¿no?, con signos motores, ¿ya? Otro es con síntomas sensoriales y el otro es, ¿no?, con síntomas autonómicos y también con síntomas psíquicos, ¿no? ¿Y cuáles son las características de estos síntomas o de estas crisis, ¿no? Frecuentes es más en niños, preadolescentes y adultos, y no hay alteración de la conciencia, ¿ya? A eso le llamamos, ¿no?, crisis parciales simples, ¿no? ¿Ya? Y otros que es crisis parciales complejas, que es, ¿no?, crisis parcial simple al
comienzo seguida de alteraciones de la conciencia, con alteración de la conciencia desde el comienzo. Entonces, esto ocurre mayormente frecuentes, ¿no?, en niños mayores y adultos, pero son que tienen episodios de alteración de la conciencia de breve duración de 1 a 2 minutos, ¿ya? Y también tenemos crisis generalizadas, ¿no? Convulsiva o no convulsiva, ¿no? Crisis ausencia típicas, crisis atípicas, ¿ya? Esas dos ocurren entre los 4 a 8 años, ¿no? Son de episodios súbitos y breves, ¿no?, de pérdida de conciencia. No hay estado postcal, ¿ya? Crisis mioclónicas, ¿no? Son contracciones súbitas breves que pueden ser generalizadas o confirmadas a la cara, ¿no? Tronco, muslo, individuales o grupos musculares. ¿Ya? Todas estas crisis, convulsiones crónicas, convulsiones tónicas y convulsiones tónicas clónicas, ¿ya? Por ejemplo, las convulsiones clónicas son sacudidas repetidas de los grupos, ¿no?, musculares con pérdidas de tono muscular, ¿ya? Entonces también tenemos convulsiones tónicas. Hay un aumento de tono de ciertos grupos, pero no progresa a la fase crónica, ¿ya? Otro que es que también tenemos son convulsiones tónicas clónicas, tónico-clónicas. Ya constituyen de manifestación más frecuente, ¿no?, de la crisis convulsiva, y no comienza con una contracción tónica con caída y permanece durante 10 a 30 segundos. En esta fase y pasa a la fase clónica durante 30 a 50 segundos, ¿ya? En crisis atónicas tenemos hay una pérdida súbita de tono muscular. Puede afectar selectivamente al tono muscular, ya en crisis atónicas. Ya tenemos síntomas, clínica y síntomas. Vamos a ver, los síntomas, signos de alarma que advierten que se está produciendo un ataque epiléptico. Pueden ser, ¿no?, periodos de confusión mental, comportamientos infantiles repentinos, movimiento como el masticar alimentos sin estar comiendo, o cerrar, abrir a los ojos continuamente, ¿no? Todo esto vamos a ver aquellas personas que ya a veces tienen esas convulsiones, ¿no?, pero que no son una enfermedad contagiosa. Tenemos que ver eso. Hay veces otras personas se pueden indicar, ¿no?, que esa es contagiosa, no. Vemos un paciente que tiene esas eh, crisis epilépticas. Lo más recomendable es, ¿no?, poner en una posición de costado, boca, una posición costado, o porque no sea tragante con algo, posición, no sé cómo le llaman, posición lateralizar al paciente, ¿no?, cuando vamos a ver, ¿no?, esa crisis, ¿no? Ya lo que podemos ayudar es con eso cuando vemos. Todo esto es sobre un trabajo monográfico que yo estoy realizando en curso de neuropsicología. Ya todo esto, gracias sobre el trabajo, espero que sea comprensible. Gracias a todos.